Soy Cristian Sivekin y hoy quiero hablar de un tema que ya he tocado otras veces, pero quiero profundizar un poco más. La pregunta es si la sobrepronación nos lesiona. Y para la respuesta yo daría un categórico sí y no. Y para entender eso habría que profundizar un poquitito más y entender bien el concepto. Si uno escucho muchas veces hablar de zapatillas pronadoras y que tengo problemas porque prono y que me lesioné porque prono, etc. Bueno, hay que entender que la pronación es normal, es natural y es buena. La pronación es lo que permite que nuestra estructura en forma natural amortigue nuestra caída. ¿Qué significa pronación? Es rotación del pie hacia adentro. ¿Ok? Esa es la posición normal. ¿Ya? Cuando nosotros pisamos, cae en supinación, el talón hacia afuera, se apoya, se carga el peso, al cargar todo el peso en la parte, cuando está plano el pie en el suelo, rota hacia adentro. ¿Ok? Tiene un movimiento así, que en el fondo lo que hace es que nuestro arco funcione como amortiguador. ¿Ok? Se va a comprimir así y ejerce un efecto de amortiguación natural. Y eso se llama pronación, y es natural y es buena, porque si no tuviéramos eso sería muy rígido, no tendríamos amortiguación natural en nuestro pie. Pero sí la tenemos y eso se llama pronación. Ahora, a lo que se refiere normalmente con esto que me lesiona, que no me lesiona, que esto, que lo otro, es a la sobrepronación, es decir, a la rotación excesiva, mucho más allá de lo normal, mucho más allá de lo que permite de lo que debería permitir el pie en forma natural, normal. Ya, eso se llama sobrepronación, que es rotación excesiva hacia adentro del pie. Y eso lo producen varias cosas. Una de ellas puede ser el pie plano. ¿Ya? Cuando el pie plano, cuando no tenemos arco, ¿ya? Nuestra postura original en el pie es totalmente apoyada, por lo tanto no puede haber rotación, es decir, amortiguación natural, porque ya está extendido, es como un amortiguador vencido. No funciona. Y esto puede o no puede ser causa de una sobrepronación. El 50%, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestras mediciones, el 50% de las personas que tienen pie plano sobrepronan y la otra mitad es neutra. Entonces, siempre se da como sobrepronador a una persona con pie plano, pero no es así. La mitad de ellos no sobrepronan. Como así dicen que los que tienen el pie cabo, que es el pie con el arco alto, son supinadores, es decir, todo lo contrario, que el pie no se va para adentro, también pasa lo mismo. La mitad de los pie cabo sobrepronadores. Son sobrepronadores. Por lo tanto, no es una condición ecuánime de que, o sea, tiene que ser así. El que tiene pie alto es cabo y el que tiene pie plano es sobrepronador. No es así. La mitad de ellos es lo contrario. Y este es un pie normal. ¿Ok? Aquí tenemos el arco. Y ese arco es el que se extiende cuando hacemos nuestra pisada normal. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro pie en forma normal, cuando corre, supina, se estabiliza, prona y supina. Sale en los dedos chicos. Por eso que tiene esta forma el pie, porque despega por esos lados. No despega derecho hacia adelante. ¿Ok? Despega hacia los lados. Por lo tanto, tampoco sirve ver el uso de la zapatilla, el desgaste de la zapatilla, por varios motivos. Uno, porque no necesariamente refleja la condición del corredor. Segundo, cuando ya vemos el desgaste de la zapatilla demasiado tarde, porque significa que ya ha corrido con ella mucho tiempo. Si queremos detectar que la zapatilla equivocada o no, es muy tarde y tampoco tiene mucha importancia. Entonces, la condición, un poco respondiendo a la pregunta si la sobrepronación nos lesiona, y es sí y no, sí, porque eh, sí parcialmente, porque cuando la rotación hacia adentro del arco es demasiado, o sea, el pie es demasiado alta, es demasiado fuerte, es demasiado sobrepronadora, se desestabiliza la tibia, rota hacia adentro, se gira.
Y eso desestabiliza también el alineamiento con la rodilla y con el fémur. Por lo tanto, que a eso, si le agregamos el impacto de la caída, la velocidad, etcétera, etcétera, eventualmente esa condición podría lesionarnos. Ahora, ¿es sinónimo de lesión sobrepronar? No. Hay mucha gente que sobreprona que no se lesiona por lo menos por ese motivo. Se lesiona por otras cosas. Y el sobrepronador lo que tiene que tener es cuidado en ciertas cosas del entrenamiento. Por lo tanto, lo que realmente lesiona a un corredor con sobrepronación excesiva, con más, o sea, mucha sobrepronación, no es la condición en sí, sino es la forma que entrenamos para esa condición. No sé si me explico, pero si yo tengo una condición de sobrepronación severa, ya, las cargas de entrenamiento que tengo que tener deben ser de acuerdo a esa persona, a ese peso, a ese grado de rotación, a ese impacto. Entonces, para responder un poco la pregunta, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que hemos visto con los corredores que hemos atendido, es que la sobrepronación en sí no es una causa de lesión, porque hemos tenido corredores con la sobrepronación excesiva que jamás se han lesionado, pero sí lesiona esa condición cuando el entrenamiento que se aplica a esa condición no es el adecuado. Por lo tanto, la respuesta sigue siendo sí y no. Así es que espero que esto haya aclarado un poquitito el tema de la pronación, sobrepronación y supinación. Pronar es bueno, es natural. No existen zapatillas pronadoras, existen zapatillas con estabilizadores para la sobrepronación, que la utilidad de eso lo podemos ver en otro video, si es que sirven o no. Pero las zapatillas no son pronadoras, ni la pronación nos hace daño. ¿Ok? Las zapatillas son, como les decía, zapatillas normales que tienen un elemento de estabilización para evitar la sobrepronación en aquellos casos que lo ameriten. Así que espero que eso le sirva y que les sea de alguna utilidad práctica en términos de tomar decisiones en el futuro para su zapatilla y analizar un poco los problemas que están teniendo, si es que los tienen al tener esa condición en dolores, rodillas, tobillos, articulaciones en general. Espero que les sirva y que tengan un buen...